A ver, cerremos los ojos un momento e imaginemos la escena. La niebla del amanecer, el agua helada y de repente la silueta de un drácar, un barco dragón que se abre paso. Esa es la imagen que todos tenemos del vikingo, ¿verdad? El guerrero implacable del norte. Bueno, pues esa imagen, como vamos a ver hoy, es solo la punta del iceberg. Es una historia mucho, pero que mucho más compleja y fascinante. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es, ¿eran de verdad solo eso? ¿Saqueadores? ¿Piratas feroces? ¿O hay algo más detrás de ese famoso casco con cuernos? Que, por cierto, y aquí va el primer spoiler de hoy, esos cascos con cuernos son un invento, un mito total. Así que ya empezamos fuerte. Es que claro, todos tenemos en la cabeza ese estereotipo, ¿no? Lo hemos visto en 1000 películas y series, hordas de tíos enormes y barbudos que solo vivían para saquear y quemar aldeas. Es una imagen muy potente, no lo vamos a negar, pero es que es casi una caricatura, simplifica demasiado quiénes eran esta gente en realidad. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, donde la historia da un giro de guión. Así que mucha atención porque vamos a empezar a desmontar ese mito pieza a pieza y a descubrir la realidad. Fijaos en esto porque es clave para entenderlo todo. Por un lado tenemos el mito, el vikingo como guerrero a tiempo completo. Pero por otro lado está la realidad, la vida del día a día. ¿Y cuál era esa realidad? Pues que la inmensa, inmensa mayoría de la gente de Escandinavia en aquella época eran granjeros, eran artesanos, comerciantes. Su vida no giraba en torno a la guerra, sino en torno a las cosechas, a las estaciones, a su comunidad. Y aquí viene lo más importante. La palabra vikingo no definía un pueblo, definía una actividad. Ir de vikingo era como decir, me voy a hacer la temporada. Era algo que hacías en verano, una expedición para comerciar o, sí, para saquear y conseguir riquezas, pero luego volvías a casa, a tu granja, a recoger la cosecha. No era tu identidad, era un trabajo de verano, por así decirlo. Vale, pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que unos simples granjeros se convirtieran en los exploradores más bestias de su tiempo? Pues la respuesta no estaba tanto en su fuerza bruta, sino en su coco, en su ingenio y, sobre todo, en una máquina increíble, su tecnología naval. Aquí lo vemos claro. El Drácar, su famoso barco, era una auténtica maravilla de la ingeniería. Era su arma secreta. Era tan ligero y tenía tan poco calado que podían meterse por cualquier río, por estrecho que fuera, y aparecer donde nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Pero a la vez eran barcos súper robustos, capaces de cruzar el mar abierto y plantarle cara al Atlántico. O sea, una movilidad total. Claro, con esta pedazo de tecnología en sus manos, su mundo se hizo de repente mucho más grande. Ya no se limitaban a las costas de Europa, no, se lanzaron a lo desconocido, a navegar literalmente hacia el borde de los mapas que existían en su época. Una locura. Y ojo, cuando digo que llegaron lejos, no estoy exagerando ni un poco. Llegaron a un sitio que siglos más tarde iba a poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la historia de la exploración. Y aquí está la bomba. Atentos a la fecha. Alrededor del año 1000, casi 500 años antes de que Colón se hiciera la mar. Unos navegantes nórdicos llegaron a las costas de lo que hoy es Canadá. Y no solo llegaron, fundaron un asentamiento allí, en una tierra a la que llamaron Vinland. 500 años. Es que hay que pararse a pensar en lo que significa esa cifra. 500 años. Es una auténtica barbaridad de tiempo. Para que nos hagamos una idea, cuando Colón zarpó, las historias sobre los viajes vikingos a esa tal Vinland ya eran leyendas, cuentos de viejos, así de antiguos eran. Bueno, hemos visto lo que hacían, sus proezas como navegantes. Pero, ¿quiénes eran de verdad? ¿Cómo pensaban? Ahora nos toca bucear un poco en su cultura, en su sociedad, que era mucho más compleja y estructurada de lo que parece. Y todo ello guiado por unos dioses que marcaban completamente su forma de ver la vida. A ver, su sociedad era como una pirámide con 3 niveles. Muy sencillo. Arriba del todo estaban los jarls, los nobles. Abajo del todo, los thralls, que eran los esclavos. Pero lo más importante, el grueso de la población, el corazón de esa sociedad, eran los del medio, los carls. Hombres y mujeres libres, dueños de sus granjas, artesanos, vamos, la clase media, que era el verdadero motor de su mundo. Y, por supuesto, su vida estaba totalmente conectada a sus dioses. Unos dioses fascinantes, por cierto. Estaba Odín, el jefe, el padre de todos, dios de la sabiduría, pero también de la guerra. Luego Thor, su hijo, el del martillo, el dios del trueno que protegía a los humanos. Y, cómo no, Freya, una diosa súper importante del amor, la fertilidad y la belleza. Y esto es fundamental para entender su mentalidad de guerreros.
Para ellos el mayor honor no era vivir una vida larga, sino morir en batalla. ¿Por qué? Porque eso te daba un billete de primera clase directo al Valhalla, el gran salón del dios Odín. Así que la muerte en combate no era un final trágico, al revés, era la meta, la culminación de una vida de honor. Cambia toda la perspectiva, ¿eh? Entonces, a ver, rebobinemos. Hemos desmontado el mito del bárbaro de la película. Hemos descubierto al granjero, al comerciante, al explorador. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es el verdadero legado de los vikingos? Pues su legado es mucho más rico de lo que parece. No es una sola cosa, es como un mosaico gigante. Fueron exploradores que, literalmente, ampliaron el mapa del mundo conocido. Fueron comerciantes que crearon una red que iba, ojo, desde Constantinopla hasta América del Norte. Fueron artesanos con un talento increíble. Y por encima de todo, sí, fueron unos navegantes incomparables, que convirtieron el océano en su casa. Al final, si lo pensamos bien, la historia de los vikingos no va solo de barcos y hachas. Va de algo mucho más profundo. Va de ese impulso que tenemos los seres humanos de explorar, de arriesgarnos, de ver qué hay más allá del horizonte. Es un espíritu de aventura que de alguna manera sigue muy vivo. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Cuánto de ese espíritu vikingo, de esa mezcla de curiosidad, audacia y aguante, queda hoy en día?